Bien, ilustres maestros, doctorantes, muy buenos días. Les envío gratos saludos desde México. Hoy Shabbat, no si fuéramos judíos, pero no lo somos. Feliz sábado, ilustres maestros. ¿Cómo están por allá? Profesor Sapi, maestro Iguanili, veo que por ahí van construyendo el conocimiento. Acabo de exponer en la plataforma el primer paso para la construcción final de la tesina, para que lo vayan viendo. También esta semana es semana de evaluación. Por lo tanto, entre fin de semana y el lunes va a haber una pequeña evaluación en la plataforma para que ustedes lo realicen, simplemente protocolos, ven cómo trabajamos la rúbrica para que lo vayan realizando. Ahorita me gustaría retomar en esta clase de Proyecto Doctoral 4 algunos mitos que ya hemos visto anteriormente, tumbar algunos mitos que abundan, como ustedes saben, dentro del método científico. Pero me gustaría escucharlos cómo la pasaron, maestro Sapi, profesor Ivanili, cómo va el trabajo, cómo va el clima por allá, cómo está el movimiento en Panamá. Bueno, excelente. No puedo quejar de lo que todos los dioses nos han brindado a nosotros. No, no, claro, yo creo que a esa altura de nuestras vidas uno siempre está dispuesto a ver lo positivo, lo negativo, y todo lo que uno va absorbiendo también en la semana en la vida y en la clase del doctorado. Siempre hemos dicho, se complementa súper bien a nosotros. Por ejemplo, eh, desde que nosotros empezamos, yo creo que eso es, para mí es normal. Lo peligroso, ahora, hasta ahora uno va entendiendo cuando dicen los grandes filósofos, ¿no? Cuando sé más, menos entiendo, o a ver, ¿cómo es el dicho de, eh, no sé si es filosófico, Sí, totalmente, creo maestro que es de Sapi. cuando más sé, menos conozco, algo así, no sé si fue un tal Sócrates, no me acuerdo. Sí, en Y efecto. entiendo exactamente cuál es la idea. Yo creo que es toda una verdad, porque cuando uno va descubriendo, te da cuenta que, wow, se ve como sencillo, pero has recorrido 20 años de vida para decir eso y después te descubres como que no entiendes, como que todavía te quedas con ganas. Hoy en la mañana amanecí pensando del doctorado, sea, ¿qué es el objetivo? Para mí el objetivo no es llegar a conocer algo, sino dejar con ganas a uno de ir descubriendo cosas, ¿no? No es un medio. Y esta semana, por ejemplo, en todo el trabajo que hemos tratado de levantar, hacer, es hablar sobre investigación, ¿no? O sea, wow, la investigación para nosotros ahora no es desempolvar los libros viejos o ir a la biblioteca, sino más bien yo creo que es estar consciente de cada instante de nosotros como docentes, no solamente esperar estar en la escuela, en las aulas, entre compañeros, sino es vida diaria de uno como docente, porque una vez tuve una discusión muy terrícola y muy feo, eh, con mi jefa, ¿no? Sobre ser profesional en la danza. Yo decía que yo soy coreógrafo 24 horas y a mí me llaman a la 1 de la mañana una estudiante preguntarme una pregunta sobre coreografía, yo voy a responder, no porque yo voy a decir solamente soy coreógrafo de 8 de la mañana hasta la 1. Es que eso qué es, ¿no? Y pienso que entonces yo nada más le dije un ejemplo, si tú ves sentado a un señor, el médico, ¿es médico solamente ahora por lo que labora o también su vida? O sea, es médico toda la vida. Y hoy casualmente, por ejemplo, tuve una pequeña clase, conferencia, digamos. Me invitó un colega para dar sobre investigación sobre el arte. Dice, wow, cómo yo investigaba para hacer mis obras. Y era para una universidad privada acá, Canexa, que le dicen, Universidad de las Artes, acá. Y yo dije, wow, le digo aquí a mi jefa, eh, si uno no estuviera preparado, yo me estaría pensando, hubiera mandado a ellos a leer. Vaya, no. Ahora no creo que no fue algo, sino uno tiene experiencia y las clases, claro que los de investigaciones que hemos tomado clase,
Yo he tomado todas las notas, pego en mi muro y voy tomando como mi referencia la clase del doctorado, ¿no? Entonces hablé casi 2 horas y media sobre, imagínate, sobre la ética del investigador. No, esto es otro nivel, ¿ya? Y me ha encantado entonces motivar a ellos. Por supuesto, citar unos libros, ¿no? Así que vamos a decir que, y en la semana siempre, como dice mi jefa y Wandili, es algo impresionante, maestro, algo impresionante. No hay un día que no ocurra nada en la escuela. Como uno tiene que estar, yo no sé si es así ahora, porque o antes también uno dejaba pasar cosas como un ser mortal docente en una escuela, es decir, sabes que no, ahora como, además como estoy ya directamente con mi jefa, con la directora de la escuela en la casa, en la calle, entonces en el trabajo, es ver, entonces apoyarlo y sale una emergencia y hay que hacerlo. Por ejemplo, hoy tenemos una pequeña, las que se quemaron ya, no sé, la tecnología, se han quemado las luces, entonces hay un salón que quedó oscuro y ya no hay ese tipo de lámparas porque dice que el mercado ha inventado esas lámparas especiales. Oh, que es un rollo de, dice, no, pues no, no. Y encima otro trabajo que hacemos que nos gusta, en un grupo de jóvenes músicos, creo que te hemos hablado, creo que te hemos comentado hace ya año pasado, tenemos un, un centro de cultural, llamamos, se llama Taller Willet. No tenemos casa hace 2 años, pero estamos siempre, hay un grupo de jóvenes músicos, como 20 músicos jóvenes que ayudamos a que ensayen. Entonces hoy tienen función el lunes, pero muy bueno, esa parte de la intensidad de vivir a uno. O sea, un gusto hacerlo, pero de eso se trata, no hay que ver como, no, no, a mí me encanta. Así que de aquí, como usted dijo la semana pasada, uno debe estar ahí correteando y dale, y eso está bien. Y lecturas. Totalmente, profesor Sappi. Algunas premisas de tu argumentación es precisamente uno, la insatisfacción. Yo creo que eso es como la primera premisa. Somos seres insatisfechos, ¿no? Es decir, no lo digo precisamente desde mi cosecha personal, sino desde otro autor. Por ejemplo, Schopenhauer, un gran investigador, Arthur Schopenhauer. Por ahí tiene libros, por ejemplo, Cosas que no vienen al caso. El mundo como voluntad y representación decía que precisamente buscamos porque tenemos insatisfacción. Es decir, si hubiera satisfacción ya de todo, ¿para qué buscar? Precisamente una de las características de un investigador es que el investigador se hace en la calle, para empezar, ¿no? El investigador viene de la calle. Es decir, no se puede investigar especulando desde tu comodidad, desde donde estás, sino vinculándote con esa realidad social que ustedes lo están haciendo en el proyecto doctoral 4. Ese vínculo social es que le da precisamente aspectos de combustible para que el propio investigador siga caminando. En primera premisa, la insatisfacción. Segunda concepción, con lo que lo acabas de comentar, profesor, el concepto de la humildad, ¿no? Es decir, todos sabemos algo, pero no todos saben todo, ¿no? Para empezar, yo creo que esa es la argumentación importante. De igual forma, es también una dignidad y también cuestión de parte de esta humildad para un profesor, porque al final de cuentas el profesor se alimenta de los alumnos. Hay una alimentación mutua. Recordando la palabra, precisamente alumno viene del latín, ¿no? Del griego. Antes se creía que alumno significaba sin luz, y no es así, el alumno significa comer. Así es lo que se hace la traducción en la parte latina. Por lo tanto, ese alimento es precisamente mutuo. Yo creo que lo has dicho bien, Perdón, profesor. perdón, en el griego, alumno significaba sin Sí, luz, en griego. sí, por ejemplo, se creía, se pensaba, profesor Sapi, que la Y en palabra latín es comer. comer, sí, pero la cuestión es que aquí la traducción de alumno no tiene una traducción como tal clara del griego, ¿no? Uno pensaría que es sin luz, pero no es así. Alumno es palabra latina, no griega, por lo tanto significa comer, es lo que significa alumno, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos concepciones, profesor Sapi, debería tener el investigador. Uno, insatisfacción. Dos, humildad. Lo comentas bien, Sócrates eh, tenía un amigo llamado Querefonte. Querefonte fue al oráculo de Delfos
Recuerden que el oráculo te decía lo que iba a pasar, no lo que ya pasó, ¿no? Yo creo que nos interesa mucho y también nos genera mucha inquietud saber qué va a pasar con nosotros el día de mañana, ¿no? Es decir, el pasado es importante, la historia, recuperarla, pero no nos llama tanta la atención del pasado porque gran parte de eso ya lo sabemos, ¿no? Lo que queremos saber es algo que no sabemos, ¿no? Y precisamente Querefonte fue al oráculo y preguntó, ¿quién era el más sabio de Atenas? Y dijo el oráculo perfectamente que era Sócrates. Y Sócrates pues se dio cuenta y dijo, pero pues se equivocó el oráculo, yo no sé nada. Entonces indagó, comentó, fue con un político, con un escultor, etcétera, y se dio cuenta precisamente que el oráculo tenía razón, que él era el más sabio porque sabía que no sabía. No, yo creo que el método socrático es una pauta interesante en decir, la única certeza que tengo en este momento es que no sé, por eso estoy investigando. Yo creo que eso nos puede ayudar a ustedes, doctores, en este ámbito educativo, que al final de cuentas, el método científico es una premisa personal, pero también compartida. Es decir, no prendes una luz, una linterna en plena oscuridad para meterlo debajo de la mesa, sino lo pones para que pueda alumbrar caminos distintos, diferentes sujetos que están aprendiendo. Bien, profesor Sapi, yo creo que esa aventura que estás viviendo con tu jefa, espero que no sea muy estricta. Bienvenida, profesor Iguanili, bienvenida a esta tertulia del Shabbat. Oh, buenos días. Eh, bueno, definitivamente yo creo que, como lo decía antes, el doctorado a los dos nos ha ido fortaleciendo en todo el ámbito que nosotros nos movemos aquí como artistas, como indígenas, ahora como líder de una escuela. Eh, bueno, de mi parte, profesor, doctor, siento que he estado haciendo, no sé si decir practicando, o a veces uno no se da cuenta la calidad humana que es hasta que pasan cosas. Ahorita, como dice Dewar, pasan todas las cosas en una escuela, lo normal, y uno debe atender. Entonces también uno aprende, como dice, tengo que alimentarme de por ejemplo, vienen todos los días los padres de familia a mi oficina a hacerme sugerencias o preguntar, tienen dudas, cómo vamos a ir a la Ciudad de las Artes, cómo va a quedar el plan curricular. Entonces, tengo docentes, tengo madres que no son madres, las de ama de casa, son profesionales, tengo médicos, tengo abogados, son docentes en las universidades, y el intercambio ha sido muy interesante. A mí me encanta y abro mi corazón, creo que el aprendizaje debe ser así mutuo, aprendo de ellos. También trato de hacer mi ejercicio, aunque yo sé que soy así, personalmente soy así, muy sencilla, la comunicación con los estudiantes. Si hablamos de la educación, estoy construyendo, pienso yo, a nivel de danza, que la danza está, la herramienta de la danza es el cuerpo, la mente, hacer más sensible a las niñas. Eh, Hay situaciones muy difíciles, a veces uno encuentra que una madre te dice, o es que mi hija necesita apoyo porque tiene déficit de atención, porque sufre de un síndrome X que a veces uno no se da cuenta porque uno no lo sabe. Y los médicos, ortopedas o el psicólogo recomienda que vaya a la escuela de danza. Yo me pongo a pensar, bueno, este médico psicólogo sabe en el fondo cómo se trabaja en la danza, sin en la danza nosotros exigimos tanto. Claro, el médico lo ve desde el punto de vista corporal, el movimiento, pero técnicamente no lo está viendo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como docentes de danza? Retroalimentarnos, estudiar un poco, conocer un poco la parte de la psicología, aunque no somos expertos en atender el problema que trae la niña, por ejemplo, el pie, la rodilla, que el pie, la rodilla mide más que el otro pie. O sea, no soy especialista, pero quizás podemos aportar un poquito
por la forma en que trabajamos físicamente, ¿no? Los ejercicios. Bueno, esos son claves que llegan a la oficina y yo voy construyendo mi conocimiento. Wow, yo digo, qué interesante tener, saber de otros seres que traen problemas psicológicos, emocionales, y poder ser apoyo también a nivel de danza, que me parece sumamente importante en ese caso, el estudio o el conocimiento de las artes, no solamente en la danza, sino en teatro, música, que trabaja diferente la música, la parte auditiva, la pintura, que trabaja la mano, nosotros trabajamos la parte corporal. Y a mí se me hace para el futuro que realmente los artistas, los docentes de arte, nosotros tenemos que involucrar un poquito más para conocer la parte de la psicología. Me parece que es sumamente, que hay mucha debilidad, porque empezamos a exigir a la niña a golpear psicológicamente por la exigencia de la técnica. Sin embargo, no vemos la parte espiritual de adentro, que viene la persona, la niña, ser artista o que quiere conocer. Entonces, como no tenemos ese conocimiento, hay una debilidad. Siento que es el momento, entra entonces la investigación, investigar el comportamiento de los padres de familia y los estudiantes, nosotros como docentes también la debilidad. Yo trato de hacer eso, tener ese contacto entre administrativos, docentes, construir el amor. Siento que después de la pandemia nosotros, aunque antes siempre nos hacía falta la fraternidad, la hermandad, ahora después de la pandemia, muchas niñas regresaron con emociones diferentes, emociones encontradas que hoy yo puedo ver esta semana, porque la niña no quiere regresar, le tiene miedo a la pantalla, pues quiere bailar. Entonces, si yo no estoy preparada, yo voy a hacer daño a la niña. Tengo que preparar, el equipo de docentes tenemos que preparar a ese nivel de atención. Y sí, muchas niñas se fueron porque ya no se sentían a gusto, y ese es ahora estoy investigando. Bueno, son situaciones diferentes, la mudanza, la pandemia, el cambio de colegio. Entonces, si éramos 250 estudiantes, ahora somos 141. Algo pasó. Entonces, yo estoy en ese proceso de investigación. ¿Qué pasó? Entonces, me parece interesante este tema, que estoy todos los días tratando de analizar, meditar un poco la razón, aunque yo tenga muchos puntos que mencionar, que es la mudanza, la parte de la economía, la parte psicológica también, que entra muchísimo con las niñas, aunque uno no se da cuenta, pero yo como madre, como mujer, esa sensibilidad que uno lo tiene, lo siente con las niñas. Entonces, el apapacho hace falta entre estudiantes, ¿no? Y yo trato de jugar. Yo juego mucho con las niñas, comunicación de niñas de 4 años de nivel técnico. O sea, estoy circulando por todos lados. Yo no me quedo sentada en la oficina. No, yo voy entrando igual con la comunicación con los docentes. También los docentes, algunos se me enfermaron, que también tiene que ver la parte emocional. Entonces, algo muy delicado esa parte de las emociones de las personas. Lo otro, bueno, me parece interesante, creo que le comentamos, nosotros ya somos Meduca y se está formando una mesa de diferentes mesas para ver, por ejemplo, la mesa que yo quiero estar es en la mesa del currículum. Me interesa muchísimo el diseño de currículum para la danza. Estaré trabajando en eso. Siento que ya tenemos bastante informaciones para poder, no tanto defender, sino que quede claro la comunicación entre el Ministerio de Educación, que quizás ellos no entienden muy bien nuestro lenguaje o necesitan que nosotros le interpretemos mucho mejor cómo nosotros trabajamos. No es que ellos decidan cómo tenemos que trabajar, sino que ellos tienen que entender la técnica, la característica, que nosotros somos diferentes a una escuela normal que ellos conocen. La especialidad de la danza es totalmente diferente. Bueno, por ese lado estoy muy contenta porque esta semana voy a estar en esa mesa con Ministerio de Educación, con Ministerio de Cultura, para afinar un poco más y tener un currículum que creo que le habíamos comentado, un bachillerato en danza,
está por aprobar, creo que se va a aprobar, por ese lado estoy muy contenta porque realmente yo sí quiero tener un bachillerato de danza en Panamá, que es muy necesario por toda la experiencia que estoy teniendo en la dirección. Las niñas, los jóvenes quieren estudiar danza y el gobierno le tiene que ofrecer ese espacio para que la juventud tenga esa gran oportunidad de estudiar un bachillerato en danza, en pintura, en teatro. Y el edificio que vamos a tener es un edificio que sí el gobierno le está metiendo la mano. Creo que es un edificio que va a estar bien equipado a nivel de tecnología, a nivel de la construcción, del diseño. En diciembre creo que se inaugura el edificio, el próximo año en marzo estaríamos ya trabajando en Ciudad de las Artes. Y bueno, maestro, trato de recopilar todas sus observaciones y en la semana, bueno, trato de hacer mi ejercicio como líder de la escuela y ahí vamos, ahí vamos. Totalmente, profesor Iguanili, esa experiencia que describes, que describe también tu compañero de viaje en esta vida, el profesor Sapi, es una experiencia vasta, una experiencia que se ha adquirido a través del vínculo. Veo muy bien, yo creo que aquí la argumentación que acabas de expresar va en varias premisas también, al igual que el profesor Sapi. Uno, eh, voy a entrar a un terreno no de especialidad de un servidor, yo soy filósofo, acuérdense, pero voy a entrar a un terreno peligroso, como si estuviéramos allá con los afganos, esa tierra minada, ¿no? Está lleno de minas, peligrosísimo. Llevo un detector, déjeme decirle, llevo un detector por si empieza a sonar, me echo a correr y ya no regreso, ¿no? Pero dentro precisamente del terreno de la psicología, se le llama psicología evolutiva, así se le conoce, ciencia, psicología evolutiva. De hecho, hay un libro que se conoce así, Psicología Evolutiva de Papalia. Así se conoce, Psicología Evolutiva de Papalia. Es un libro, pedazo de libro, donde habla desde curioso, desde la concepción, que ahorita es el gran debate. ¿Cuándo somos seres humanos? Pues, somos seres humanos desde la concepción totalmente. Ahí ya hablaron los genetistas, la genética, es decir, la genética es ciencia. Y por lo tanto nos damos cuenta, lo dices bien, profesor Iguanili, que hay una evolución del sujeto. Lo mismo un niño, un joven, o un joven que un adulto. Hay ciertos procesos cognitivos, recordando la palabra cognitivo viene del latín cognoscere, que significa llegar a conocer, ¿no? Yo creo que ese abordaje que haces como directora de una institución, profesor Iguanili, de poder ir viendo también que la pandemia no solamente ha dejado los bienes materiales en dificultades, ¿no? Por ejemplo, deudas, debemos, etcétera. Bienes materiales, tangibles. También ha dejado huella, dificultades en una parte que está ahí en el sujeto que sí existe, que es la parte de las emociones, ¿no? Hay una palabra inclusive que se conoce en latín, fobia, viene del latín clásico que significa miedo, ¿no? Hasta hay miedo a salir, hay miedo de convivir y eso va generando ¿qué? Problemas. Se conoce también, claro, estamos en terrenos peligrosos, yo no soy experto en ello, profesor, pero se conoce como patología, ¿no? Es decir, esas enfermedades que se están convirtiendo en una repetición, porque la enfermedad es una repetición constante, ¿no? Es como todos esos problemas, ¿no? Que van generando grandes dificultades que ya entra el medicamento. Recuerden que la palabra fármaco venía del griego clásico, que significa vida y muerte, fármaco. Tomas una pastilla, por ejemplo, un XLPS, etcétera, un desenfriol, en exceso te mata, ¿no? Pero si lo tomas regulado, te puede dar cierta salud. De hecho, curioso, por ejemplo, la palabra salud viene del latín también, salus, salutis, que significa salvado, el que fue salvado significa salvación. Entonces, si se dan cuenta, el propósito también de la educación tiene un propósito también de salud. Es decir, la educación es una salud que te da para evitar precisamente, para salir de la enfermedad de la ignorancia. Curiosamente tiene esa concepción. La educación es una salud.
Y eso puede ayudar, profesores, precisamente para que una sociedad pueda progresar. Yo me acuerdo que llevé una materia en el doctorado que se llamó la educación como un desarrollo social, así se llamó la materia que llevé en el doctorado, y precisamente revisamos con la doctora, con los colegas, sobre la importancia también de que la educación, para empezar, no puede cambiar todo, pero puede ayudar precisamente para que sea un vínculo de progreso. Creo que ahí va de la mano, profesor Iguanili, tu argumentación el día de hoy sobre el tema precisamente de la psicología evolutiva, sobre el concepto de la salud educativa, pero también otra premisa que por ahí lo acabas de decir, la diversidad, ¿no? Una de las características que tenemos de estas sociedades es que hay sin fin de diversidades, preferencias, gustos, y eso a través precisamente alimenta una tolerancia. No podemos hablar de una tolerancia si simplemente tenemos en la cabeza o en la idea precisamente de decir, bueno, es que nada más, la familia es nada más hombre y mujer. ¿Qué pasa con las mujeres solteras? ¿Qué pasa con esta relación? Esa es la gran diversidad. Y ante eso debe también reaccionar todo educador, todo investigador en decir, bueno, el investigador se alimenta de la diversidad. Imagínense nada más, profesores, si no existe diversidad, pues todos tuviéramos la misma investigación, o profesor Sapi, todos tuviéramos la misma investigación del marco teórico. Recordando, profesores, que cuando llevamos proyecto doctoral uno, la primera etapa del paso de la investigación fue determinar precisamente cuál va a ser tu tema de investigación. ¿Se acuerdan? Planteamiento de tu primer tema de investigación, lineamientos y también ciertas limitaciones. Recuerden que la realidad es vasta y esa realidad vasta que ocasiona tiempo. Cuando un investigador entra precisamente dentro del proceso, ¿ibas a comentar algo, ilustre Guanili? No, ok. Cuando un investigador entra dentro de este juego mortal, tipo Juego de Tronos, no sé si han visto esa serie muy famosa, etcétera, ¿no? Tipo así, un juego peligroso, como si fuera el gato y el ratón del tiempo, va a ocasionar precisamente que tu... Ina, yo conozco a colegas del doctorado que no se han titulado, ya lleva más de 5 años. Uno se oxida, recuerden, uno tiene que oxidarse. Entonces, hay que tomar la velocidad de esa bajada, fuertemente hablando en metáforas, tomar esa bajada y poner precisamente, terminar el trabajo. Entonces, yo creo que interesante la aportación de que realiza profesor Ivanili y sobre todo el tema del currículo escolar. Es un tema de urgencia para este siglo. Entonces, eso es importante precisamente. Hay una profesora argentina llamada Marta Casarín Rato. Su libro precisamente habla sobre teoría del currículo. Es de la editorial Ariel y habla precisamente de la profesora Marta Casarín Rato, eh, teoría del diseño curricular. De hecho, yo lo tengo aquí en mi humilde biblioteca. Ese libro yo lo he leído y habla precisamente de cómo construir un currículo escolar. Recuerden que el currículo escolar que es el camino del aprendizaje. Es decir, desde el nombre de la escuela, dónde va a estar ubicada la institución educativa, qué perfil va a tener, si es preparatoria, secundaria, universidad, los objetivos, el tipo de materias, el tipo de docentes, todo eso es el currículo escolar, ¿no? Pero también hay otra variable que se le llama fuentes. Esas fuentes, ¿qué son? La demanda social, lo comentaste de ese rato, Iguanil. La danza es una demanda social, una necesidad. Por lo tanto, hay que llevarlo a cabo. Es, por ejemplo, si ahora aquí en México quisiéramos hacer una licenciatura de petroquímico, se va a acabar el petróleo, imagínense, para hacer una carrera petroquímico, pasó, mecha, ¿no? No, mejor una carrera de astronauta, o sea, es lo de hoy, no viajar al espacio, tratar de viajar a Marte hasta el 2030, etcétera, ¿no? Es decir, hay carreras, recuerden, que desaparecen y hay carreras que surgen, ¿no? No se les olvide. Por lo tanto, todas esas variables que hace posible el método científico. ¿Tienen alguna pregunta ya, ilustre maestro, para meternos ya con el texto y vamos a finalizar el profesor que les dejé de la UNAM sobre algunos perfiles del método científico?
¿Tienen algún comentario, profesores? No, está, y pienso que muy interesante. Creo que estamos en una etapa, en el umbral de nuestra carrera, que el doctorado, siendo que se está madurando idea, pero no para que esa semilla se pudra, ¿no? Simplemente yo siendo lo ideal me parece, aunque no sea la fórmula, siempre estar con ganas de seguir investigando, porque diariamente, digo, Andy lo dijo, mira, yo creo que lo hago con confianza lo que voy a decir. Eh, Conozco hace más de 30 años a Iwan Dili y a veces da un discursazo, a veces y va aprendiendo. Yo creo que acaba de decir una cosa que me llamó mucha atención, muy interesante, sobre psicología, cómo los psicólogos piensan sobre la danza, que recomiendan que vayan, pero como desconocen la parte técnica de la danza. Y nosotros quizás desconocemos la parte psicológica de la danza, la psicología de la danza, sí conocemos la técnica. Y son complementos que nos pone a nosotros, nos obliga de alguna manera, creo que yo quise decir eso en el principio, ahora voy entendiendo que estar en un estado permanente de investigación, no decir, porque uno termina el doctorado, hasta ahí llegué. Creo que en una de las clases, o en unas recomendaciones de la lectura, si, no me acuerdo totalmente quién es el autor, pero creo que comentamos que uno no estudia para la vida, uno estudia toda la vida. Que me dio esa luz ahorita, ¿no? Escuchando a Iwan Dili sobre, es verdad que hay casos, maestro, algo, usted como docente tiene que haberse vivido también y sigue viviendo, encontrar colegas que están emocionalmente afectados, jóvenes, familias disfuncionales y como, oh, es cosa, el hecho de que uno sea docente no significa que haya resuelto problemas de la vida, o sea, y a veces se nos olvida como uno tiene que estar muy, muy como macarrones al dente, como la pasta al dente así, para no estar, saber captar, saber descifrar, saber cuándo ocurre, no, cuándo no. Y por ejemplo, Iguandiri me siempre dice que ella que ha aprendido, ha conocido detectar cuando un docente miente a ella, o sea, cuando está así, dices, wow, cosas, pero uno no va de manera desbocada atacando a la gente, sino captando como, wow, qué bien, qué bien. Eso son, me parece interesante el estado en que estamos ahorita nosotros, por el doctorado. Me imagino también las lecturas que de alguna manera han influido, se han mezclado con nuestra vida cotidiana, la vida doméstica, de ser profesionales. Eso me parece excelente. Y a mí me da un poco de seguridad, a lo mejor mi carácter de rebelde quizás escondo algo dentro de mí. Pienso que, por ejemplo, yo me siento yo tengo mi seguridad como persona, pero intelectualmente, conceptualmente, me hace más consciente, más, no tengo, yo no quiero usar esa palabra miedo, o sea, estoy confiado de mis argumentos, pero ahora más con esos conceptos técnicos, ¿no? Del doctorado sobre la educación, me permite a mí tener no abuso de confianza, sino más bien que me enseña a silenciar, escuchar para estudiar de las personas. Digo, wow, por ejemplo, cómo los profesionales del que trabajan en el Ministerio de Educación, cómo tratan a nosotros del arte como si fuéramos ignorantes. Yo digo, wow. Digo, no, 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 algo. Entonces yo veo la debilidad de la educación de ellos. Digo, wow, yo sé ahora el lenguaje de ellos, manejo de ellos, pero ellos no manejan de la danza. Wow, algo uno va entendiendo, ¿no? Eso es lo que me quedé pensando, maestro. Totalmente, profesor Sapi, hay grandes relatos. Mito significa relato, historia, donde precisamente a veces no se dignifica ciertas profesiones, que sí es importante mencionar. Tú comentaste algo muy interesante, profesor Sapi, el concepto de la técnica. La palabra técnica viene del griego tekne, que significa camino, ¿no? Camino a seguir. Un camino aprendido, es decir, esas veredas, esos pequeños caminos, no son aspectos innatos, ¿no? Y no son aspectos que se aprenden. Recuerden muy bien que vimos un libro, eh, La investigación cualitativa, no cuantitativa, sino cualitativa, del profesor Juan Álvarez,
profesor de la UNAM, psicólogo, de hecho, un texto que se los dejé en Proyecto Doctoral 3, donde iban abordando precisamente lo que va a ser el método. Lo de hoy es la investigación cualitativa. Lo cuantitativo viene desde el punto de vista positivista, del Círculo de Viena, siglo XIX, etcétera. Eso es lo cuantitativo. Es muy común, exámenes, estadística, etcétera. Pero se han visto en la necesidad que lo cuantitativo simplemente describe algunos perfiles del sujeto. Lo cualitativo, por ejemplo, lo que dice Guanili, ya puedo detectar qué docente me engaña. Eso es el método cualitativo, no cuantitativo, ¿no? A través de la experiencia empírica, las sensaciones y el vínculo. Precisamente para eso sirve. Y curiosamente, dentro precisamente del método, ya vimos también al profesor Roberto Hernández Sampieri, ¿se acuerdan? Este mexicano que tiene bestseller en su libro Metodología de la Investigación, donde aborda 3 puntos. Recuerden que la investigación tiene 3 caras, 3 pasos, 3 rostros. La investigación cualitativa, la investigación cuantitativa y la investigación mixta. Son los 3 pasos que tiene el método científico. La mixta une lo cuantitativo y lo cualitativo, lo une, lo fusiona, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes van dentro del método, ¿se acuerdan que les aconsejé? Y así lo hicieron dentro de la investigación cualitativa. Es decir, su tesina será descriptiva, interpretativa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces esa población que precisamente queremos intervenir no está presente, pero sí podemos hacer conferencias, talleres, interpretaciones, comentarios, etcétera. Eso va a ayudar mucho, ¿no? Muy bien. ¿Qué les parece, profesores? Cierro rápidamente la sesión. Les envío ahorita otra liga para terminar antes de las 9. ¿Qué les parece para ir a desayunar un tamal frito? Ahorita nos vemos, profesores. Dale, sale.